Camaradas, ya hemos hablado en este canal con respecto a si dejar un libro a medias, es decir, un libro sin terminar, está bien o está mal, si se debería o no se debería de hacer, por lo que no vamos a reiterar en esa situación, sino que más bien este video funge, y como bien dice su título, como una especie de mecanismo o una especie de sistema que de hecho sí mencioné en aquel video pasado sobre el debate de si era bueno dejar o no dejar libros, pero aquí sí me quiero concentrar en esa parte del sistema o al menos la manera que yo aplico para no dejar los libros sin terminar, que me ha funcionado en todos los libros que he leído, solo con uno. Y con uno porque lo tengo en pausa, pero todavía no me he sentado a decir con todas las de la ley que no lo pienso terminar. No, sí pienso terminarlo, pero bueno, no es el punto del video hablar sobre el libro que no he terminado. De hecho, de ese libro ya he hablado bastante. No, como dije, el punto de este video, y como bien dice el título, es pasarles una especie como de tutorial, como de pasos a seguir, como receta mágica, si ustedes lo quieren ver de esa manera, de un método que a mí me ha funcionado para no abandonar los libros. Y antes de seguir adelante y antes de pasar con el intro, sí quiero aclarar que esto me haya funcionado a mí no significa que le va a funcionar a todo el mundo, eso es evidente, por lo que esto no es una regla, no es una norma, y para nada estoy diciendo que las personas deberían de seguir o deberían de hacer este método todo el tiempo, porque de nuevo, las circunstancias no siempre son las mismas para todo el mundo, por lo que a mí me funciona no le puede funcionar a todos, pero si te sirve de algo estos consejos, pues yo me doy por bien servido. Así que ahora sí, comencemos con el método infalible para no abandonar tus libros a media. Ok, banda, les juro que no me gusta hacer tiempo para dar la información y me gustaría pasar directo al punto, pero sí tengo que hacer una pequeña aclaración antes de dar el método, y es que si eres una persona que no posee el privilegio del tiempo, no sigas ninguno de estos métodos, no sigas ninguno de estos consejos, ni de los míos, ni de los que otra persona te podría dar para no abandonar libros. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida es muy corto. Yo lo mencionaba en mi plataforma de TikTok hace un tiempo y creo que también lo hice en este canal. Si juntáramos todo el tiempo que podíamos o pudiésemos dedicarle a la lectura en un caso hipotético por una época de vida de 50 años de vida útil de lectura, vamos a subirlo a 60 años, apenas te alcanzaría a leer a lo mucho 4,000 libros. A alguna persona le podría decir, no manches, eso es un chingo, güey, jamás voy a acabar. Pero la verdad es que existen miles de millones de libros ahí afuera y cada año, cada día, cada mes se publican miles de millones de libros nuevos. Entonces es imposible que se pueda leer todo y es imposible el querer consumirlo todo, porque simple y sencillamente la vida no te va a dar tiempo. Y el escenario donde se pueden leer 3,000 libros es un escenario de una persona que lee muchas hojas al día, que tiene muchas horas al día para leer y que básicamente tiene la energía para estar leyendo todos los días. Díganme cuántas personas verdaderamente cumplen con estas 3 características: el tiempo, la energía y la velocidad de lectura para poder llegar a ese gran número de libros. Tus lecturas van a ser limitadas. Tienes poco tiempo en esta vida para leer libros, por ende, si eres una persona que no cuenta con el privilegio del tiempo, hermano en Cristo, hermana en Cristo, no te obsesiones con terminar todos tus libros. Si un libro no funciona, si un libro no pega, no lo termines. Déjalo a la mitad, no es obligación terminarlo. Y bueno, habiendo dicho eso, ahora sí nos dirigimos a las personas que sí tienen el tiempo para leer, que inclusive se dedican a la lectura y que tienen la desfachatez de dejar libros sin terminar. Cuando tienes el privilegio del tiempo, la única razón por la que no terminas un libro es porque no te gustó. Nada más. Y cuando digo no te gustó, es una palabra muy amable para decir no te convenció del todo la historia. Y honestamente, no puedes ser justo con una historia si no sobrepasas por lo menos la mitad de la historia. Porque si te quedas en las primeras páginas o en los primeros capítulos, apenas estabas en la introducción, carnal. Es como dejar de ver una serie en el intro, mamón. O sea, tienes que por lo menos aventarte un episodio para decir, no, esto no es para mí, o sí, esto sí es para mí. Por eso, el primer consejo o la primer técnica que yo les digo que deben de hacer o que les serviría para no abandonar libros es: llega a la mitad.
o por lo menos a las primeras 100 páginas. En promedio, un libro, y me refiero a una novela porque creo que está sobre explícito, pero lo voy a hacer explícito de todas maneras. Aquí estamos hablando de novelas o de poemarios o de cuentos o de relatos. No estamos hablando de texto científico, texto académico y estas cosas. Eso es un pedo completamente diferente que creo que se entiende que el contenido que yo hago en este canal es sobre literatura narrativa, no literatura de divulgación científica, etcétera, etcétera. Porque de nuevo, ahí el pedo es diferente, pero... Bueno, volviendo al punto, en promedio un libro de novela, un libro de narrativa tiene entre 350 y 400 páginas. Algunos más, algunos menos, pero digamos que la media, el promedio son 350 páginas. Para llegar a la mitad de eso tienes que leerte 175 páginas, que francamente no es mucho. Hay personas que 175 páginas las pueden leer en un día. Obviamente personas que leen mucho, que tienen mucha comprensión lectora y que pues tienen el tiempo para leer. En promedio, sacando una media estimable en un país como lo es México, alcanzar 175 páginas te podría tomar unos 3 días a lo mucho si leyeras diario. O vamos a dejarlo en solo 3 días. Ponle tú que lees el lunes, luego el miércoles, luego el viernes, o lees el lunes, luego el viernes y luego el domingo tuviste un tiempo libre, o vaya. En 3 días en promedio te alcanza para leerte 175 páginas. Quiere decir que en 3 días a una velocidad de lectura regular o promedio puedes llegar a la mitad de la mayoría de los libros que tengas en tu estante, que te presten o que te recomienden. Y por lo general, cuando se llega a este número de páginas en un libro de 350 páginas, ya estás a la mitad de la historia. A menos que se trate de un clásico de la literatura, en donde sí esos güeyes pueden tener introducción de 200 páginas y desarrollo de trama de 100 y pues sí está cabrón. Pero bueno, en promedio para las 175 páginas en un libro de 300 ya estás a la mitad de la historia. Por eso mismo, si ya llegaste a la mitad, ya sabes de qué va. Ya sabes qué pedo con los personajes, cuáles son sus motivaciones, cuál es el objetivo a vencer, por lo que es más sencillo que tú mismo, por mero orgullo o por mera necesidad de tener la historia completa, termines el libro. De ahí el por qué yo digo que el consejo más infalible es llega por lo menos a las 100 páginas. Ahora, en el caso de que se trate de un libro de 500 páginas o de 1000 páginas o de 3000 páginas que los he visto, 100 páginas pues evidentemente no va a hacer nada. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba leyendo Guerra y Paz, iba en la página 370 y seguíamos en la introducción, mamón. Pero eso es porque el libro contaba con 3000 páginas. Cuando eso pasa, por lo regular, 100 páginas es lo que se necesita para terminar la introducción a una historia. Si son libros demasiado gordos, por lo general, y obviamente cuando digo por lo general me refiero a que claro que existen libros ahí afuera que son excepciones, pero por lo general 100 páginas es cuando terminan de presentarnos a los personajes, de presentarnos el mundo en donde están viviendo o el cómo es la forma en la que viven, el por qué están ahí, el por qué hacen lo que hacen y por lo general después de las primeras 100 páginas las motivaciones que le darán inicio a la historia ya se plantearon o inclusive ya ocurrieron. Por ejemplo, uno de los libros más conocidos ahí afuera en Harry Potter. En las primeras 100 páginas de la Piedra Filosofal ya vamos a 3/4 partes de la historia porque es un libro de 270 páginas, así que vamos a hablar mejor del Prisionero de Azkaban, que sí tiene como 330, 320. Para la página 100 ya se nos ha quedado en claro ¿qué onda con el tercer año? ¿Qué onda con Sirius Black? ¿Qué pedo con lo que pasó con Peter Pettigrew? Y lo de Lupin siendo el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras y Harry enfrentándose a los dementores. O sea, 5 cosas importantísimas para el resto de la trama del libro ya quedan estipuladas, claras y avanzando después de las primeras 100 páginas. Entonces, si fueras una persona que no le gustó el tercer libro de Harry Potter, que dijiste, ay no, me parece una idiotez esta saga, ya no la quiero seguir, si hubieses llegado a las 100 páginas, la propia necesidad de concluir la historia te habría hecho decir, ok, no me está gustando, pero ¿qué pedo con Sirius Black? ¿O qué está pasando con Peter Pettigrew? ¿O qué onda con los dementores? Entonces, esos pequeños detalles que
enriquecen el universo donde ocurre Harry Potter, hacen que te quieras quedar en la historia. Y eso no solamente aplica para el libro de Harry Potter, aplica para todos los libros. Si tú estás leyendo Orgullo y Prejuicio, ya para las 100 páginas ya sabes quiénes son las Bennet, ya sabes quién es el señor Darcy. Si tú estás leyendo pinches 100 años de soledad, ya te quedó perfectamente claro para las primeras 100 páginas qué pedo con Macondo, qué está pasando con Melquiades, qué pasa con los Buendía, qué onda con Aureliano, los saltos en el tiempo, y entonces ya surge esa conexión con el lector, que es el segundo consejo que vengo a darles en este video. Y es: busca alguna conexión con la historia o con los personajes. Si bien es verdad que cuando estamos leyendo no es de a huevo sentirnos identificados y sentir que la historia nos habla y que es parte de nosotros y hacer anotaciones en todo el libro, también es verdad que cuando leemos algo que nos gusta es porque algo logramos hacer clic con la historia, con un personaje, con la trama, con el cómo está descrito, con las atmósferas, con la narrativa, con el estilo del autor. O sea, hay algo que hace que conectes con la historia. Y yo soy un firme creyente de, aunque tú seas un lector de clásicos, debe haber algo en el libro romance adolescente 5 de Wattpad con lo que te vas a poder identificar. Y lo mismo pasa si eres lector juvenil que solamente se avienta romance vampiresco, espacial, ninja, homosexual de Wattpad. Debe haber algo en los clásicos que haga que te sientas identificado, algo con lo que puedas conectar. No, creo que más bien ahí el error está en decir sentirse identificado. Tal vez no sentirse identificado, más bien algo con lo que puedas conectar. Que curiosamente, para poder conectar con algo necesitas por lo menos consumir una parte importante de ese algo. De ahí el porqué el de leer hasta las 100 páginas se mezcla con el conectar con la historia. Y por último, y este es el consejo que siempre repito cada vez que puedo decirlo: no compitas con nadie. La lectura no es una competencia. Culpo directamente a las escuelas públicas y en general a la forma en la que se nos enseñó literatura en este país, por lo menos hablo desde la perspectiva de México, del por qué actualmente todos los que son lectores tienen esta creencia tan arraigada o esta idea tan arraigada de que hay una especie como de competencia entre nosotros los lectores, en donde yo tengo que leer más libros que el vecino, yo tengo que leer más libros que esta persona, y si no estoy leyendo 40,000 libros al mes, no soy un buen lector. Ya he hablado hasta el cansancio de este tema en este canal, banda, y en general en todas mis redes sociales. Por eso dejé este último consejo hasta el final. No estás compitiendo contra nadie. De ahí el por qué al inicio, cuando estaba sacando los promedios y cuando estaba sacando los datos, hice mi mejor esfuerzo por no dar estadísticas exactas, porque esos números lo único que hacen es meterle una presión ficticia a los lectores. Si yo te dijera y yo me sentara aquí en cámara a decir: pues este año yo leí poquito, güey, o sea, 80 libros este mes, o sea, es poquitísimos, qué mediocre soy. Y tú eres una persona que solamente pudo leer un libro por cuestiones de chamba, por cuestiones de vida, por lo que sea. Claro que, aunque no quieras, dentro de ti va a surgir esa idea de: chale, pues leo bien poquito, güey, lo que estoy leyendo no vale la pena, tengo que leer más, güey. Y esa idea tan arraigada en nuestro interior de tengo que leer más porque otras personas leen más que yo, porque otros países leen más que México, porque otras personas consumen más literatura que yo, esa necesidad consumista disfrazada de intelectualidad o disfrazada de disciplina es lo que hace que muchas personas sientan la necesidad de leer libros en chinga. Y eso ha provocado que muchos lectores ya no posean la capacidad de adentrarse en libros más complejos. A mí no me gusta utilizar estos argumentos porque sé que le abre la puerta a los mamadores de la literatura, pero una de las razones del por qué la literatura juvenil o la literatura actual o la literatura moderna es tan amable de leer, tan sencilla en su narrativa y francamente con historias un tanto clichés, es porque los lectores ya no se quieren tomar el tiempo de procesar cosas más complejas. No estoy diciendo que toda la literatura juvenil sea algo simple y sencillo y superficial que no valga la pena, simplemente estoy diciendo que actualmente se está viendo una tendencia provocada por los mismos mamadores de la lectura que hoy critican a la literatura juvenil. Pero bueno, eso abre un tema completamente aparte. El punto es que no estás compitiendo con nadie.
No necesitas leer 40 libros al mes, no necesitas leer 120,000 libros al año. Sí, es verdad que al inicio del video en el disclaimer yo dije que tenemos poco tiempo de vida y no va a haber suficiente tiempo para leer todos los libros. Pero en lugar de ver eso como algo malo, véanlo como algo positivo. De ahí el por qué tómate tu tiempo para leer los libros, para disfrutar los libros, para entender los libros y para poder hacer todos los demás consejos que di en este video, llegar a las 100 páginas y buscar conectar con la historia. No nada más los leas por leerlos y por pasar páginas y por sentirte bien contigo mismo diciendo, leí muchos libros este año. ¿Qué? No, güey, no entendí ni madres de ninguno, pero leí muchos libros este año. Así que, si sumas el consejo de procurar, intentar o proponerte como reto personal llegar por lo menos a las 100 páginas de un libro, conectar con lo que puedas conectar de un libro y no competir ficticiamente con nadie, vas a terminar todos tus libros, porque tarde o temprano estos 3 factores se van a fusionar y te van a hacer terminar las historias, porque si ya le invertiste 100 páginas y ya lograste conectar, ahora sí vas a querer terminar el libro. No porque estás compitiendo con alguien, sino que lo haces por ti. No les miento, banda. Esos consejos, ese método me ha servido a mí para terminar todos los libros que me he propuesto leer, con excepción de uno, pero siempre es así. La diferencia o el secreto o el hack que casi no le digo a las personas es que sí ha habido libros en los que me he tardado meses o hasta años terminarlos, porque no abandonar un libro no significa no pausarlo. Y con esta última situación cierro video. Es un error y una falacia creer que los libros son como ver películas, que te tienes que sentar una tarde y terminarlo en esa misma tarde porque si no ya no lo leíste o ya no le vas a entender o las situaciones que tú quieras. Los libros no son películas. No es que la tengas que ver de corrido para entenderle o para disfrutarla o para ser un verdadero consumidor de dicha película. Un libro tú lo puedes empezar en abril y terminarlo en diciembre. Tú lo puedes empezar en abril del 2025 y terminarlo en diciembre del 2030 y aún así la lectura se queda. ¿Por qué? Porque un libro tiene que pasar por todo el proceso que mencioné en este video y además tienes que procesarlo, tienes que entenderlo, tienes que masticar la historia. De ahí el por qué hay un debate entre los intelectuales de la literatura que dicen que lo importante en un libro no es tanto la historia que está contando, sino cómo la está contando y el cómo el lector recibe esa historia que se está contando. Y francamente sí estoy un poco de acuerdo. Si bien yo soy una persona que se centra más en la historia, sí siento que sí es más importante el cómo se cuenta esta historia y más que nada hoy en día. Porque pues hoy en día es muy difícil que alguien venga con una historia que no se haya contado antes, que a alguien se le ocurra algo que no haya sido pensado o plasmado en la literatura antes. Pero sí las visiones y las distintas maneras de percibir la vida de autores y de autoras pueden hacer que sea diferente el cómo se cuenta una historia que pueda ser el típico cliché de la literatura en donde chico se enamora de chica o chica se enamora de chico o chico se enamora de chico o lo que ustedes quieran y llega el malo que los quiere separar porque la sociedad es cruel y entonces tienen que luchar contra las adversidades y final feliz, o en donde guerrero antiguo encuentra a aprendiz y le tiene que enseñar para que cumpla con su destino. O sea, las tramas más clichés que se les puedan ocurrir, pero el cómo las cuentan es lo que las hace interesantes y el cómo las procesas es lo que va a hacer que se te quede contigo. No saben cómo me duele cuando escucho a lectores decir, pues es que sí leí el libro, güey, pero no me acuerdo de qué trata o qué decía, güey, pues nada más lo leí, güey. O sea, y no voy a sentarme aquí a decir, a mí eso nunca me pasa. No, me pasó un chingo de veces, pero me pasó por querer cumplir con lo que decía anteriormente en el video, con los parámetros, con las competencias falsas, con leer por leer, con decir, sí, ya leí ese libro porque era un libro muy mencionado y esto y aquello, y no me sentaba a disfrutar de la lectura. Por eso les digo, y por eso es el último consejo. Bueno, no el último consejo, más bien es el último hack. El tiempo que te tengas que tardar en un libro va a pasar y vas a tener que dejarlo pasar. Y si no quieres abandonar libros, por X o Y razón, no los abandones, déjalos en pausa.
Yo llevo dejando en pausa la verdadera historia de la conquista de la Nueva España desde el 2018, mamón, que me quedé en la página 200 de 700 páginas que tiene. No lo he abandonado, todavía me acuerdo de todo lo que leí de ese libro, de esas 200 páginas, pero simple y sencillamente no me he sentido ni con las ganas, ni con el tiempo, ni con la intención de terminarlo. Pero de que lo voy a terminar, lo voy a terminar, pero no estoy compitiendo con nadie. Y esa, para mí, es la clave. Así que, camaradas, espero este video les haya gustado y les haya entretenido, y espero estos consejos les sirvan. Nuevamente, esto puede aplicar un poco mejor para personas que sí poseen el privilegio del tiempo y la disponibilidad para dedicarle más espacio a la lectura. Si eres una persona de las que vive al día, de las que la lectura es básicamente un escape de una realidad muy jodida, hermano, no tienes por qué someterte a nada de esto, y créeme que si un libro no te convence, el tiempo es corto y pues al chile, si tienes que abandonarlo, abandónalo. Pero si eres una persona que puede retarse a sí misma en este tipo de cosas, pues sí, intenta terminar los libros que empieces. Y también estos consejos no solamente aplican para no abandonar libros, también pueden aplicar para probar nuevas literaturas, nuevas tramas, nuevas temáticas, nuevos géneros, entre otras cosas. Así que no solamente aplican por una cosa, aplican para varias. Así que déjenme en los comentarios si estos consejos les sirven, si ya los conocían, si ya los han aplicado, y pues si ya están en los comentarios, de paso péguenle al botón de suscribirse, al botón de compartir y denle like para que lleguemos a más personas. Recuerden que 2025 quiero que sea el año en el que este canal llegue a los 5000 suscriptores. Así que, habiendo dicho todas esas cosas, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Estoy haciendo la despedida del canal principal. Cuídense mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.